Listo, buenas noches, Nati. A continuación vamos a hacer ejercicios de límites de control. De cartas, límites de control de carta S. Listo. El primer ejercicio es el siguiente. Bueno, lo primero que se va a hacer es tomar en cuenta que se deben tener más de 10 datos, es decir, más de 10 grupos. Cada subgrupo se calcula S al ver la variable aleatoria y se determinan los límites. Listo. En este caso, lo primero que se hace es sacar el promedio, que ya se sacó, igualmente la desviación estándar que ya se obtuvo. En base a eso se usan estas fórmulas. Bueno, primero se saca la medida de las medias y luego la medida de la desviación estándar. En este caso se usan estas fórmulas y se obtiene el límite de control superior, el límite de control y el límite de control inferior en S. En este caso también se obtiene de las medias. Listo, ahora esto se pasa para acá para poder realizar los gráficos. Listo, entonces el primer dato que se obtuvo, como es este de aquí, es de la desviación. Entonces hacemos control y se grafica. Insertar gráficos, este de aquí. Listo, aquí tenemos el gráfico de las cartas de control en X. Podemos ver que todos están dentro de los límites, entonces no hay problema. También podemos obtener de la media para ver si los datos se encuentran dentro de los límites, tomando en cuenta también que en el anterior gráfico hay un poco de variabilidad. Listo, en este caso igualmente aquí vemos que los datos se encuentran dentro de los límites, hay algunos al borde, pero no hay problema. Igual no hay mucha variabilidad en cuanto a los datos, a excepción por esta parte de aquí. Listo, ahora estos datos podemos pasarlos al Minitab y hacer un análisis. Igualmente aquí nos dice que la medida y la variación del proceso son estables, no hay grupos fuera de control en ninguna de las gráficas, no se debe preocupar por la precisión de los límites y los datos están correlacionados. Aquí se obtiene igual las gráficas que obtuvimos, aquí también nos dice la medida del proceso es estable y ningún proceso se encuentra fuera de la gráfica de X barra. Listo, ahora hacemos este siguiente ejercicio. En este caso, ponemos el valor de las medias y el de la desviación. Listo. En este caso, nuevamente se usan estas fórmulas. Nuevamente tenemos el valor de C4 que se obtuvo de la tabla, que es a partir del tamaño de la muestra, que es igual a 10, y ahí buscamos C4, 0.9727. Listo, usamos nuevamente las fórmulas y a continuación escribimos cartas de control en X. Y las cartas de control Y. Bueno, S. Listo, en este caso ponemos el LCI, LC, LCS, LCI, LC, listo, en este caso el de las medias es igual al valor de acá, F4. El valor del LC es el de acá, F4, y el valor del CS es el de acá, F4. Listo, ese va hasta el final, tomando en cuenta que este es el valor de X medias. Bueno, el valor de las medias y este es el valor de S. Listo, ahora para tomar en cuenta las cartas de control en S, tomamos este dato F4. El límite de control es este de aquí, igualmente F4. Y el de acá es este, igualmente F4. Listo. Igualmente arrastramos estos datos. Solamente está aquí.
y se toman los datos para hacer la gráfica. Control, 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 listo. Insertamos gráficos, este aquí, movemos a una hoja. Listo, aquí tenemos que los datos son un poco variables, pero están dentro de los límites, así que son estables. Y encuentran un límite, se encuentran en un límite de control correcto. Igualmente aquí con las cartas en tomamos los datos y insertamos el gráfico. Igualmente aquí hay mucha menos variabilidad, entonces es mejor ya que los datos están más unidos. También todos están dentro de las gráficas de los límites de control, entonces son estables. Ahora, en base a estos datos, podemos ingresarlos igualmente al Minitab para ver qué conclusión se obtiene. La BXS1. Aquí usamos herramientas de control, como el tamaño del subgrupo es mayor que 8, usamos las XS. X1, X2, X3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estimar a partir de los datos y aquí tenemos las conclusiones. Los gráficos se ve que no tiene mucha variabilidad, es estable, ningún proceso está fuera del control. Listo, ahora, ¿qué pasa aquí? Nos dice que los límites de control en la gráfica pudieran ser muy amplios para los datos. En este caso, la gráfica difícilmente mostrará señales de una situación fuera de control. Es por eso que los datos son un poco variables. Es probable que esta condición sea causada por datos estratificados, lo cual sucede cuando usted tiene una fuente sistemática de variación dentro de cada subgrupo. Es importante analizar la estrategia de recolección, pero en cuanto a la cantidad de datos está muy bien y los datos sí están correlacionados. Listo, ahora vamos al siguiente ejercicio. Listo, aquí se obtuvieron estos datos, en una fábrica se obtuvieron las diferentes mediciones. Obtener las cartas de control en X y en XS, ya que son más de 10. Bueno, lo primero que se hace es sacar el promedio, la media de los datos. Media, listo, en este caso se obtiene la desviación igualmente de los datos, de la muestra de 1 a 10. Listo. Aquí se obtiene el promedio de los datos. Y el promedio de la desviación. Ahora nuevamente se usan las fórmulas que usamos anteriormente. Como n es igual a 10 nuevamente, ese dato no cambia. El valor de C4 tampoco porque es en base a esas muestras. Ahora el valor de LC, como es de la desviación, se usan los datos de la desviación y se usa esta fórmula que usamos aquí al principio, que son de los límites de control. Listo, límites de control de la carta S. Se usa igualmente la raíz, pero para ahorrar un poco de tiempo, únicamente movemos los datos. Listo, en este caso también como es de la desviación, se usa la desviación. Entonces aquí que nos dice que la media es igual, la media de la desviación, o sea, la fórmula es igual a la media de la desviación menos 3 por la media dividido para C4, es decir, la medida de la desviación dividido para C4 por la raíz de 1 menos C4 elevado al cuadrado. Listo, igualmente para este de acá nos dice que esto es igual a la media de las medias más
3 por la media de las desviaciones dividido para C4 por la raíz de n, que es igual a la raíz de 10. Se obtienen estos datos, se obtienen también estos datos con menos. En este caso el valor es igual a este de acá y este está bien. Listo, aquí ponemos las cartas de control X. Cartas de control S. LCI, LCS, LCI, LC, LCS. Listo, en este caso tenemos las cartas de control en X, que son las de aquí. F4, las cartas de control aquí. Y aquí también F4. LCI, F4, LC, F4 y LCS para las cartas de control en S y F4. Listo, arrastramos todas estas fórmulas y realizamos el gráfico. Esta es la medida de las medias y esta es la medida de las desviaciones estándar. Obtenemos la gráfica a partir de estos datos, insertamos un gráfico y tenemos que hay poca variabilidad nuevamente. Igual que los datos son estables, ya que todos están dentro de los rangos. En cuanto a las cartas de control en X. Ahora, en cuanto a cartas de control en S, se debe obtener un gráfico igualmente con un poco más de variabilidad que el anterior, pero igualmente todos los datos se encuentran dentro de los límites, así que es un proceso estable. Ahora, esto se puede comprobar a partir de Minitab. Listo. Abrimos un nuevo archivo, un nuevo proyecto. Insertamos los datos. Bueno, copiamos primero los datos. Control C. Control V. Listo. Insertamos gráficos de control. Como usan más de 10 muestras, es una gráfica XS. Listo. En este caso se estima el valor de los datos. Y la medida del proceso, ningún subgrupo está fuera de las especificaciones, la medida de variación del proceso son estables, no hay subgrupos fuera de control. Y listo, lo que ya se concluyó. Este es el ejercicio 3 de Minitab. Listo, a continuación igualmente se obtiene y se dice que se realice el análisis de estos datos. Obtenemos nuevamente la media, bueno, el promedio de cada uno de los datos. Igualmente tenemos 10 subgrupos. Y obtenemos la desviación de la muestra. Tenemos otra vez 10 subgrupos. Y sacamos el promedio de todos los datos, es decir, la media de las medias y la media de las desviaciones. Nuevamente se usan estas mismas fórmulas, tenemos el mismo valor de n, tenemos el mismo valor de C4. Entonces aquí se deben mover estos datos.
grupos. Como aquí se trata la desviación, se usan los valores de la desviación, se usan los valores de la desviación nuevamente y se usan los valores de la desviación. Aquí se usan los datos de la media y de la desviación. Acá también se usan los datos de la media y de la desviación. Y aquí se usan únicamente los datos de la media. Listo. Con estos datos ya se puede sacar las cartas de control. X, cartas de control en S. LCI, LC, LCS, LCI, LC, LCS. Listo. Ahora con estas gráficas de control, como este es de X, usamos de la media F4, LC. Usamos de la media F4. LCS, usamos de la media F4, este de acá. Listo. Ahora, en cuanto a las cartas de control en S, nuevamente se usan estos datos. LCF4, LCSF4. Se arrastran estos datos y como estos son los valores de X, estos son los de S, se grafica. Damos control, como estos son de X. Base a estos datos, se insertan los gráficos recomendados de estos datos de aquí. Se ve que no hay mucha variabilidad y que los datos son estables. Entonces están dentro de un rango correcto. En cuanto a lo de acá también, control. Insertamos los datos aquí, acá. Y igualmente hay un poco más de variabilidad que en el anterior, pero igual todos están estables porque se encuentran dentro de los límites. Listo. Ahora para verificar esto, abrimos un nuevo proyecto en el Minitab e ingresamos los datos. Como son más de 10, usamos las cartas de control en S, los datos de cada subgrupo y ingresamos los datos. Entonces C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 y falta uno, C10. Entonces, aquí está el C10. Listo, ahí sí. Realizamos la gráfica de control en S. Ingresamos los datos C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10. Estimar para todos los datos. Y listo. La medida del proceso es estable, ninguno está fuera de los límites, son estables, no hay datos fuera, los datos son suficientes y los datos están también relacionados entre sí. Listo, ahora finalmente el último ejercicio, en este caso nuevamente nos pide obtener las cartas de control de estos datos. Esto es igual a la desviación de la muestra de estos datos. Entonces se saca el promedio, la media de las medias, el promedio de los promedios obtenidos, también el promedio de la desviación estándar.
Y se usan estos mismos datos, ya que n es el mismo, C4 también es el mismo. Pero se tiene que verificar, este es el dato de aquí. Este es el dato de acá. Este es el dato de acá. Este es el dato, estos son los datos de la media. Estos también son los datos de la media y estos también son los datos de la media y de la desviación. Listo, XR. Aquí obtenemos las cartas de control en X, acá las cartas de control en S, aquí sería S. Y ponemos LCI y LCI, LC, LCS, LCI, LC, LCS. Esto aquí ponemos los valores de la media F4, cartas de control en X, acá también F4, LCS, acá también va el F4. Y en cuanto al S va este de aquí en F4, el LC también en F4 y el LCS igual en F4. Listo, estos datos se arrastran hasta el final. Estos de aquí también. Estos no van. Listo. Se toma el valor de las medias, control, se toma el valor de estos datos de acá y se ingresa el gráfico para determinar cómo están los datos. En este caso igual se ve que hay poca variabilidad y todos los datos son estables ya que se encuentran dentro de los rangos. Igualmente, en cuanto a las gráficas de control en S, obtenemos la gráfica y también vemos que no hay mucha variabilidad y los datos se encuentran dentro de los límites también. Ahora para verificar esto, ingresamos todos estos datos al Minitab. Aquí ingresamos nuevamente los datos y tenemos 10 datos. Ingresamos una gráfica de control. En XS los datos se encuentran aquí, listo. Usamos las columnas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estimar a partir de los datos y tenemos las mismas conclusiones, que es estable, el proceso es estable, los datos son estables, concuerdan entre sí, la cantidad de datos es correcta y todo está bien. Listo, con esto finalizamos los 5 ejercicios y muchas gracias.